me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Esta situación de optar entre inconvenientes, que a mí me duele mucho, porque pues no ha habido un buen control de las presas. Si no cerrábamos esa compuerta que se llama El Macayo, Villahermosa se hubiese inundado completamente. Entonces también estamos hablando de más gente, pero además que por la corrupción vive, ¿sí?, en las zonas más bajas, también en la ciudad, no solo en las comunidades, porque se les dio permiso de construir a empresas inmobiliarias en vasos reguladores en las zonas más bajas y íbamos a tener muchísimo más afectados. Esa fue la decisión. Ahora me dicen, a ver, mójese. Pues no me puedo mojar porque nada más por la foto. No, estoy haciendo lo que corresponde, que eso ayuda más. Además les digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo, ¿y qué se gana con eso? O que no guarde yo la sana distancia, me enferme de COVID. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con Sabor Amargo con don Luis Correa. Don Luis, gracias por estar nuevamente con toda nuestra gente que nos hace el favor de seguir. Por más, Luis, me da mucho gusto que por más que cada semana, no sé por qué, como que le dan y como que nos bloquean y de pronto volvemos a tener audiencia y se los agradecemos a nuestros amigos queridos bots que siempre nos bloquean, pero al fin y al cabo la gente nos hace el favor, Luis, de seguirnos y escuchar el programa. Pues muy buenos días, muchas gracias nuevamente a ti, Gerardo, a la producción y por supuesto a quienes amablemente siguen estas transmisiones. Don Luis, no me quiero mojar porque me voy a enfermar y además, oye, pero ¿por qué voy a usar? No me quiero enfermar. Yo no soy fifí, pero sin embargo, oye, tengo que ir en Hammer, tengo que ir en helicóptero, porque realmente, pues no soy fifí. Y qué lástima que el presidente de veras, híjoles, es tan contradictorio el presidente, Luis. Ahora sí, de verdad que parece la chimoltrufia. Así como dice una cosa, dice la otra. Y como que dices esas señales, como que ya no lo entiendo, Luis. De verdad no entiendo qué está pasando. Esta es la realidad. Y como la vez pasada te decía, como que hay dos imágenes virtuales, o dos mundos virtuales para el presidente. Un Tabasco que no está inundado, otro que está inundado. Yo lo inundé porque miren, pobrecitos, mis pobres son primeros, hay que inundar primero a los pobres. No entiendo, Luis. Bueno, gracias, Luis. En primer lugar, pues ya quisiera yo que fuera la chimoltrufia. ¿Por qué? Porque la chimoltrufia era un personaje creado para divertir y nada más. No tenía ninguna responsabilidad gubernamental ni de qué iba a pasar con México, de acuerdo a lo que dijera o dejara de decir, ¿no? Entonces, pues ya quisiera que el presidente fuera eso, que su palabra, sus decisiones, sus acciones y sus omisiones no tuvieran un impacto en la vida de tantos millones de mexicanos, pero desafortunadamente no es así. En el argot, Gerardo, tú te has movido en el argot periodístico un buen tiempo y sabes que cuando de repente alguna acción o dicho destaca entre las noticias, se dice, se llevó la nota, ¿no? Se llevó la nota. Entonces, realmente creo que el presidente
pues con esas declaraciones que transmitías hace un momento, que es de la mañanera del día de ayer, si no me equivoco. Así es. Se lleva la nota. O sea, las palabras expresadas por el presidente sobrepasan entre la incredulidad y el espanto la realidad lastimosa que está viviendo el pueblo mexicano en varios aspectos, porque las inundaciones de Tabasco son un añadido a lo que ya estaba padeciendo el pueblo mexicano, ¿no? Estamos a punto de llegar a los 100,000 muertos en cifras oficiales por COVID. El INEGI nos informa que en el tercer trimestre de este año se perdieron 3,600,000 empleos con respecto del tercer trimestre del año pasado, o sea, población calificada como económicamente activa, registrada ante el Seguro Social, 3,600,000, ¿no? Entonces, es un hecho que México vive circunstancias o situaciones pues realmente preocupantes y graves. Y desafortunadamente, frente a eso, no tenemos un personaje cómico, tenemos un presidente que pues definitivamente raya en sus dichos y decisiones en la irresponsabilidad. He dicho muchas veces que pues gusta de manipular. Se le ha hecho todo un sistema de cuantificación de las mentiras dichas. Mira, nada más respecto a esta inundación de Tabasco, pues en primer lugar, cuando fue, pues fue en helicóptero a verlo. Hombre, el helicóptero, el presidente debe viajar en el helicóptero, seguramente. Pero nada más que antes nos decía que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, es decir, que de alguna manera el gobierno se debe identificar con la realidad que viven los mexicanos. Y yo estoy de acuerdísimo con esa expresión. Me parece que más allá de una pretensión de empatía, debe haber una realidad asociada entre gobierno y pueblo. Es decir, que el pueblo no sienta que el gobierno es un ente aparte, que no siente lo que siente o está sufriendo el pueblo, que ejerza un presupuesto disasociado, divagante de la realidad lastimosa que muchos millones de mexicanos viven. Pero la actuación del presidente respecto de Tabasco es precisamente en ese sentido de ser una realidad paralela a la que viven los tabasqueños. O sea, y además en la mañanera, pues trata de justificarlo, ¿no? Por eso digo que se lleva la nota, ¿no? Yo no soy fifí. Decidí inundar esa zona de Tabasco, o decidimos inundar esa zona de Tabasco, porque si no, Villahermosa iba a ser inundada. Entonces ahí lo primero fue negar la participación del gobierno, negar la participación de sus técnicos en los efectos de inundación, primero. Luego ya acepta, reconoce, como le quieras llamar, la participación directa en la que eventualmente él estuvo involucrado en esa decisión. Y entonces él no es fifí, dice, y cree que los dichos producen realidad, y en muchas veces ha tenido razón porque sus dichos han fomentado que ciertas cosas sucedan. Bueno, desde la misma elección como presidente, tantas cosas que dijo que le creyeron millones de mexicanos que lo hicieron presidente de la República, ¿no? Pero afirmar claramente que él decide inundar una zona de más bajo nivel económico, ¿eso se justifica en un presidente que dice primero los pobres, que dice que siempre ha estado a favor de los menos favorecidos, que llegó una transformación de este país para hacer justicia o para que los que han estado rezagados de la actividad económica, del desarrollo, hoy se inserten? Para un presidente que hostiga cotidianamente a quien tiene algo, ¿cómo justificar hoy una decisión donde a los menos favorecidos es a los que afecta más la decisión de la apertura de compuertas o de aumentar el desfogue de la presa o de las compuertas a llegar a 2,000 metros cúbicos por segundo?
Entonces, a ver, se lleva la nota el presidente. Oye, Luis, disculpa que antes de continuar, le agradecemos a Jorge Antonio Chanchi, que nos dice, José Antonio, ¿y qué quieren que haga el presidente? Que se meta en el río desbordado. Aquí está. No, nadie pide eso. Por favor, Jorge, si no te gusta nuestra opinión, no nos hagas pensar que somos tan tontos de pedirle eso al presidente. Por supuesto que no, hombre. Nada más que hay que meterse al río desbordado para mostrar empatía con los afectados. No. La empatía se muestra con la preocupación, con la llegada oportunamente, con que no hubiera tenido que reclamársele por qué no estaba con sus paisanos que estaban viviendo una situación de desastre y hubiera ido. No, tuvo que esperar a que le reclamaran, a que tanto se dijera que no estaba presente en una desgracia que estaban viviendo muchos miles de personas mexicanos a los que él gobierna y que mostrara que sentía eso. Nadie le pide que se sumerja en el río ni arriesgue la vida y que se ponga de rescatista. Nadie pide eso, hombre. No somos tan tontos para decir eso, pero sí afirmamos con claridad que él ha planteado, y yo digo que estoy de acuerdo, de tener un gobierno que tenga empatía con lo que siente el ciudadano. Que si tú padeces algo, si no lo padezco yo, cuando menos estoy contigo para superarlo, estoy contigo para sufrirlo, y no es lo que muestra el presidente. Así de sencillo. Más allá de si mojarse o no mojarse. Porque resulta que ahora, hoy sí le importa no mojarse, cuando antes, hombre, están las fotografías en las redes sociales, cuando él se mojaba y profusamente difundía esas imágenes, tratando de decirle al mexicano, a mí no me importa mojarme, a mí no me importa, porque estar contigo es lo más importante. Pues resulta que ahora sí le importa mojarse, ¿no? Ya dice que hay que guardar la sana distancia. ¿Y qué tal si se enferma de COVID? Oye, yo también tengo la preocupación de que el presidente se enferme de COVID. Yo no fui el que dijo, abracémonos porque no pasa nada. Yo no fui el que dijo a los 2,000 muertos en este país, ya estamos dominando y ganándole a la pandemia. Yo no fui el que dijo, no hagan caso. No soy el que no usa cubrebocas siendo presidente de este país, dando un mal ejemplo. A ver, ese es el presidente al que defienden algunos. Y entonces yo entiendo que tenga miedo de contagiarse del coronavirus, del COVID-19. Entonces resulta que lo que decía antes no es válido. ¿Por qué? Porque él dijo que los que mienten, los que roban, los que son corruptos, y los que se portan mal son a los que les da COVID. Entonces él tiene miedo porque ya miente, roba y es corrupto. ¿O de qué se trata? ¿Ya cambió el discurso? Y si cambió el discurso, ¿por qué no lo reconoce? ¿Y por qué no usa cubrebocas si hay riesgo de contagios? Si tenemos 100,000 muertos ya, cuando decía que a los 2,000 que ya habíamos superado la pandemia. Hombre, a ver, es claro que el presidente se lleva la nota porque es totalmente discordante sus afirmaciones con su actitud, con lo que ha sostenido y lo que es esperable de un gobernante, que muestre empatía con una situación de dolor que los mexicanos están viviendo. Pero puede empeorar la verdad de lo que sabemos, esa verdad de que decidí no afectar a Villahermosa. Yo creo que decidió afectar a los menos favorecidos de toda esa zona. Mira, yo no conozco Tabasco más que de pasada, Gerardo. Entonces, obviamente, pues tuve que hacer uso de mapas, de dónde están los ríos, conocer un poquito la historia que cuentan los tabasqueños de cómo fueron variando los cauces de los ríos por intervenciones humanas, es decir, por ingeniería que le fue generando rompimientos a su cauce original, y también ubicarme en un mapa, pues dónde está Macuspana con respecto de Villahermosa, o dónde está Cunduacán con respecto de Villahermosa. ¿Por qué las primeras imágenes que se conocieron
de los riesgos de inundación de Tabasco en los primeros días de noviembre era el eventual desbordamiento del río Samaria. A ver, pongamos en una imagen en nuestra mente a Villahermosa al centro. Y a la izquierda el río Samaria, a la derecha el Grijalba, a la derecha Macuspana, a la izquierda Cunduacán. ¿Correcto? Bueno, ¿por qué el agua viene por el sur y se va al este? O sea, Macuspana está al sureste, aquí está Villahermosa, y Macuspana está al sureste de Villahermosa. ¿Cómo el agua la mandan por abajo de Villahermosa, por la parte sur de Villahermosa, e inunda Macuspana y toda esa zona, cuando el agua venía por el oeste? Y entonces la interpretación de algunos, y hay documento para cuando menos tener la duda razonable, si lo que se pretendía fue, como dice el presidente, evitar una inundación de Villahermosa y ni modos que se frieguen los más pobres, porque también le tocó a Villahermosa, la parte sur, que es la parte más económicamente más baja, todas las colonias gaviotas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el agua no fue corriendo por el oeste, que es donde se manifestaba en los primeros días la posibilidad de inundación? Porque resulta que el agua del oeste de Villahermosa, que pasa al oeste, iba a inundar o iba a hacer que se desborde el río Samaria. ¿Y a dónde iba a llegar esa agua? A la parte baja del noroeste de Tabasco. Oh, sorpresa, es Paraíso donde se está haciendo Dos Bocas. Y entonces pareciera ser, y es lo que argumentan algunos, y uno si ve el mapa de Tabasco y la ubicación de las diferentes poblaciones y por dónde pasan los ríos y recorre históricamente la afectación del río original, que era el Mezcalapa, cómo fue cambiando el cauce y cómo lo unieron al Grijalba por el este de Villahermosa. Entonces dice uno, a ver, entonces la decisión del presidente fue que no se pusiera en mayor evidencia de la que está ya, que el sitio que escogió para la refinería de Dos Bocas, que es un proyecto en el que tercamente está amarrado el presidente a su realización, independientemente que se requiera dinero en otros lados, que no haya suficientes recursos, que la naturaleza le niegue la factibilidad a una obra de ese tipo en ese sitio, pues obviamente en estas circunstancias es creíble que el presidente no haya querido exhibir la torpeza, la irresponsabilidad de la decisión de construir la refinería de Dos Bocas, más allá de si es adecuado una refinería o no, que si no se hizo antes. A ver, el sitio que escogió para hacerlo, que ante lluvias normales ha mostrado inundación. Imagínense que toda esa agua que inundó ahora Macuspana y el sur de Villahermosa se hubiera canalizado, se hubiera permitido que llegara a la zona baja de Tabasco e inundara totalmente la zona de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces aquí ya no solo se lleva la nota el presidente por decir, bueno, evitamos que Tabasco se fuera a inundar e inundamos a los más pobres, no solo se la lleva por decir no soy fifí, cuando lo que acredita es totalmente una disociación del sentir del pueblo lastimado. No solo se lleva la nota por decir que ahora sí le importa mojarse cuando antes se exhibía mojándose, porque esa era la campaña publicitaria. No solo se lleva la nota porque no le importa sus paisanos y no acude oportunamente y con suficiente ayuda para evitar el daño que causó la inundación, sino ahora parece que es una maliciosa decisión por seguir defendiendo un proyecto de los que tiene, como es la refinería de Dos Bocas, en contra del interés de decenas de miles de tabasqueños que han estado durante 10 días, 11 días, 12 días entre el agua. Y no estoy hablando de las inundaciones que nosotros conocemos casi de calle, que a los 3 días o 2 días desaparecen. No, estamos hablando de 50, 1 metro, 1,50 dentro de la casa, donde todo el equipamiento de la casa
pues se ha deteriorado, si no es que se ha perdido. Bueno, el presidente se lleva la nota. ¿Es realmente Andrés Manuel alguien que le importa lo que le sucede a los mexicanos o solo le importa lo que a él le interesa que suceda en México? Esa es la primera reflexión que habría que hacer de esto. Gerardo. Luis, pero eso está realmente grave, ¿no? Porque realmente, o sea, la gente fregada, la gente que realmente, que es la que de veras querían su Mesías, pues ese Mesías de plano tardó en llegar mucho más tiempo, pero además cuando llegó su Mesías fue peor para ellos, porque ni siquiera tuvo la empatía con ellos, Luis. O sea, eso de sus paseos en Homer, dices, oye, protegidos, dices, bueno, incluso hay muchos videos de la misma gente de las diferentes comunidades que dicen, oye, nosotros votamos por él, nosotros caminamos con él y nos tienen completamente abandonados. La imagen que él transmite, vamos, yo no tomé esas fotos y las edité, es las que promueve presidencia, que sean difundidas. Así es, ellos mismos. Muestran a un presidente disasociado de esa necesidad, de ese pueblo dolido, de ese pueblo necesitado, y muestran o quieren mostrar, digo yo torpemente, a un candidato en campaña, a esos eventos de informes del viejo PRI que recurrían en vehículos descapotables el camino a rendir su informe y entre papel picado deambulaban por las calles de la Ciudad de México entre mexicanos que lo aplaudían, ¿no? Era el famoso día del besamanos y todo. Bueno, así, esa es la empatía que quiere mostrar el presidente. Siento su dolor y estoy aquí para apoyarlos a salir lo más pronto posible de eso. ¿O es un candidato en un vehículo saludando y recibiendo los aplausos que dudo, la verdad, que hayan sido muy reales en un pueblo que tiene tantas necesidades? Pero bueno, esa es la empatía que no veo. Y cuando digo esto es algo más de lo que está pasando en este país, y menciono lo de COVID, y parece ser que se nos olvida que este presidente es el que le quita al Fondo de Salud 33 mil millones de pesos, ¿no? Le quita 33 mil con el pretexto, digo yo, que es para pagar las vacunas. Yo diría que es para desaparecer ese dinero y usarlo en quién sabe qué, tal vez en esa refinería que desde la construcción está ampliamente inundada. Y porque si dices para vacunas, me acuerdo de la cuenta que hizo el presidente varias mañaneras atrás, donde decía, bueno, se necesitan 126 millones en números cerrados de vacunas y cada dosis vale $4. Y haciendo la operación matemática, se estima que se necesitan 10 mil millones de pesos, que además no se necesitan el primer día. Y entonces, ¿para qué le quita 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud si se necesitan 10 mil para vacunas? Resulta que lo que está haciendo, como lo hizo también con los fideicomisos, es desaparecer el dinero. Imagínate, un gobernante que dice que dirige un gobierno austero, que ahorra dinero, que ya no hay corrupción y por tanto todo cuesta menos, pues resulta que tiene una voracidad por el dinero donde esté. ¿Por qué? ¿Por qué termina un gobierno que es austero y que gasta menos supuestamente, teniendo necesidades de dinero? Hombre, porque llegan al gobierno y deciden, por ejemplo, cancelar los contratos de los gasoductos, ¿no? Y no se ponen a ver, no hay que ser genio, yo no lo soy cuando menos, para entender que hay contratos en que hay que cumplir sus cláusulas y que eventualmente, si se quiere hacer una modificación, tienes que entrar a un proceso de renegociación. Y entonces son tan cínicos que hacen el proceso de renegociación y dicen que nos vamos a ahorrar dinero. Y la resultante hasta ahorita es que no solo no nos vamos a ahorrar dinero en la renegociación de los gasoductos de México, sino se va a incurrir en un sobrecosto de 6.800 millones de dólares
de dólares, no de pesos. O sea, estás hablando de 150,000 millones de pesos. Y entonces ese dinero, que no había ningún lugar de donde sacarlo, pues ahora necesitan pagarlo. Pero no solo es ese, hombre. Cuando nos dijeron que iban a cancelar el aeropuerto de Texcoco era para ahorrarse dinero. Hombre, acaban de autorizar el presupuesto de egresos de la Federación. Y en el presupuesto de egresos para el 2021, nada más para el 2021, destinan 21,000 millones de pesos para la parte de construcción del 2021 del aeropuerto Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles, General Felipe Ángeles, que se está construyendo en la base aérea de Santa Lucía. Y entonces resulta que eso no solo no nos ahorramos, sino un dinero que el gobierno mexicano no debía asignar para la construcción de un aeropuerto solo en 2021. Está destinando 21,000 millones de pesos. Oye, ¿cuántos son 21,000 millones de pesos? Pues ya lo dijo el presidente la otra vez. Que las vacunas que se necesitan para todo México son aproximadamente 10,000 millones de pesos. Pues resulta que solo lo destinado, que no teníamos por qué pagar nada como gobierno, para la construcción del aeropuerto, son 2 veces las vacunas que se necesitan para 126 millones de mexicanos. Entonces, ¿por qué el presidente todo el tiempo anda buscando de dónde jalar dinero? Porque resulta que las mentiras que ha dicho que iba a ahorrar dinero no son reales, nos está costando más algunas cosas que no nos iban a costar, independientemente que no estén haciendo buen uso del dinero que tienen, independientemente de eso. Y entonces tienen que estar todo el tiempo buscando a quién quitarle. Y entonces resulta que ahora el presupuesto tiene recortes a estados y municipios. Entonces a los que están junto al ciudadano tratando de atender sus necesidades, a esos los voy a debilitar aún más. Les voy a quitar más recursos para que tengan menor capacidad de atender las necesidades de los ciudadanos. Entonces tienes un presidente que incluso cuando su estado se inunda no le importa, no va a ayudarlos y además le quita dinero a estados y municipios para que ellos puedan entrar al quite con despensas, con enseres domésticos que puedan comprar económicos para apoyarlos, con la operación de los albergues. Los albergues son operados municipal y estatalmente, a donde la gente va y tiene que comer durante todo el día que pasa allá, porque no pueden vivir en sus casas, los que se atreven a dejar sus casas para que, pues de alguna manera, a riesgo de que el pillaje termine de acabar con lo poco que lograron a lo largo de sus días. En este presupuesto desaparece el programa de fortalecimiento a la seguridad. A ver, ¿tenemos una mejor seguridad en este país? ¿No se han incrementado los índices de inseguridad? Bueno, pues en esta circunstancia, el presidente decide desaparecer 4,000 millones de pesos que mandaba a los municipios del país para que tuvieran la oportunidad con ese recurso extraordinario de comprar una patrullita o hacer un curso de entrenamiento o comprar algunas armas. En fin, resulta que el presidente jala la cobija para él taparse y los demás, sean inundados, sean presidentes, sean gobernadores o sean pueblo común y corriente, ese es su problema. Finalmente, él siempre ha concebido que el pueblo mexicano son cachorritos, son mascotitas, y mientras las mascotitas no tengan la capacidad de darle un buen mordisco, pues él seguirá cubriendo sus necesidades. Ojalá y este episodio, a más de ser la nota, no termine peor. Mira, Gerardo, para finalizar, si así te parece a ti, quisiera recordar un episodio que sucedió en un país lejano de aquí. En Gales, en el sur de Gales, del Reino Unido, en 1966 hubo un desgajamiento de escombros del producto de una mina de carbón. Es un pueblo minero, Aberfan, y ese desgajamiento del escombro almacenado arrasó una parte del pueblo, entra por una escuela y muere en total casi 150 personas, ¿no? Frente a eso, la reina decide no acudir de inmediato, ¿no?
Por eso este episodio, no sé qué tenga de similitud y qué tenga de discordancia con lo que está pasando en México. La reina decide no ir, porque la corona no acudía a ese tipo de situaciones, ¿no? Por cierto, el que quiera ver el episodio, dicen algunos que tiene alguna manipulación el episodio, que no fue tal la falta de sensibilidad de la reina, pero es exacto el episodio donde ella no acude de inmediato y finalmente, ante la insistencia y el golpeteo político incluso del Partido Laboralista, que era el que gobernaba en ese entonces en el Reino Unido, pues decide ir. O sea, la presión social la hace ir a la reina a Aberfan, ¿no? Donde se dio esta desgracia en un pueblo minero. Entonces, le digo, para el que lo quiera ver, está en la temporada 3 de una serie que se llama The Crown, la corona, ¿no? Y que trata de la vida de la corona inglesa. Bueno, pues llega a ir la reina y finalmente, pues, ¿qué hace la reina? No empieza a palear los escombros, ¿eh? Por favor, es impensable eso. Simple y sencillamente le da la mano a una serie de familiares de algunos de los fallecidos, y bueno, de alguna manera muestra que siente el dolor de un pueblo que perdió a muchos de sus miembros, ¿no? Dice la historia que ese no acudir con oportunidad a hacerse sensible, hacerse públicamente sensible al dolor, es el mayor arrepentimiento que tiene la reina de Inglaterra. Aberfan, 1966. Una reina que no acudió con oportunidad a consolar a sus gobernados en una situación de dolor. Ojalá y el episodio de Tabasco no se convierta en el mayor arrepentimiento de AMLO. Señores, don Luis, gracias. Mientras tanto, pueblo bueno, los quiero mucho, pero los tengo que abandonar. Hasta la próxima. No me digas. Café con sabor amargo.